Bien, entonces voy a compartir un documento en Word para empezar ahí a trabajar. La idea es Hola, repasar, profe, buenos días. buenos días, la idea es repasar espejos. Entonces eso es lo que voy a empezar a hacer junto con ustedes. Les voy a trabajar aquí espejos. Ya habíamos hablado de un espejo de tipo cóncavo, qué forma tenía. Ya habíamos dicho que entonces el espejo cóncavo cumplía con ciertas consideraciones. Y es que de él solo necesito un pedazo, no necesito todo el espejo, solo necesito que el radio de curvatura apunte hacia donde está el objeto. Si el radio de curvatura apunta hacia donde está el objeto, entonces el espejo se llama espejo cóncavo. Habíamos dicho que lo primero que hacemos es ubicar el centro de curvatura, que es el radio del espejo, si lo quieren. Y en la mitad de ellos dos, se coloca el foco. De tal manera que entonces tenemos a este que lo llamamos centro o radio de curvatura. Vamos, si deseamos, pues lo llamamos centro, y si deseamos, lo llamamos radio de curvatura. Pues cualquiera de las dos. ¿Listo? Y la mitad de ellos es el foco. Entonces, eso sí es necesario que lo recuerden. Se llama distancia focal y se puede calcular como C medios. Se puede calcular como C medios. O R medios. Ahí ya dependerá de lo que ustedes requieren. ¿Listo? Ahí ya es como ustedes lo manejen mejor. Entonces, simplemente vamos a dibujar los rayos. Los rayos son, dependiendo de dónde esté el objeto. Entonces, en la clase pasada vimos que el objeto se puede ubicar entre el infinito y el centro de curvatura. Entonces teníamos un dato que lo llamábamos HO, teníamos un HO, teníamos un DO, que es desde donde está ubicado el objeto, este DO, con signo positivo. ¿Cómo sabemos que es signo positivo? Porque la ubicación del objeto frente al espejo es el que nos define la dirección positiva. Es el que nos dirige la dirección positiva. Muy bien. Entonces, a este lo llamábamos HO. En este caso, consideramos que HO es positiva. ¿Y cómo sabemos que es positiva? Pues porque está por encima del eje. Ya sabemos que a esta línea que parte al espejo en dos, la llamamos eje focal. Entonces, una parte de nuestro quiz la semana entrante sobre espejos, a pesar de que vamos a tener esto bimestrales, pues en las clases lo que hacemos es un ejercicio, no alcanzamos a hacer más en clase. Entonces, el eje focal, listo. Entonces, por favor, lo que ustedes tienen que aprender con su transportador, perdón, con su compás, trazan el espejo, el pedacito que les corresponde, resaltan el centro donde pusieron la punta, la mitad de esos dos puntos es el foco, y lo primero que aprendemos es a dibujar el primer rayo. El primer rayo siempre va a ir paralelo al eje focal hasta llegar al espejo. Paralelo al eje focal hasta llegar al espejo. Una vez llega al espejo, se refleja por el foco. ¿Listo? Entonces ese es el primer rayo. Aquí voy a escribir la descripción. Paralelo al eje focal y se refleja pasando por el foco. Listo. Ahora viene la segunda. La segunda es, pasa por el foco y se refleja paralelo al eje focal. Ese orden de ideas, vamos a revisar este color. Voy a cambiar el color. Listo. Entonces el segundo rayo es, pasa por el eje focal, por el foco, y cuando llega al espejo se refleja paralelo al eje focal.
¿Listo? Entonces ese es el segundo rayo. Entonces pasa por el foco y se refleja paralelo al eje focal. Bien, ya tenemos entonces nuestro segundo. Y donde se presentó la intersección, entonces vemos que la intersección se presentó aquí. Entonces ahí se forma la imagen. Donde se presentó la intersección, se forma la imagen. Ahí se forma la imagen. Y entonces, gracias a que se forma la imagen, aparece un nuevo parámetro llamado naturaleza de la imagen, que ya lo habíamos visto, solamente que de alguna manera faltaba pulir algunos detalles. Entonces, imagen se forma en la intersección de los rayos después de reflejarse en el espejo. Vamos a abrir un poquitito más aquí y vamos a disminuir el tamaño de letra que está muy grande acá, este pedazo. Ok. Ahora, entonces, medimos el parámetro que habíamos dicho. El parámetro nuevo que aparece es la distancia que hay desde la imagen hasta el espejo. Se nos forma una nueva distancia y a esa distancia la vamos a llamar DI. En este caso, DI es positivo. ¿Por qué DI es positivo? Porque está del mismo lado de donde está el objeto. Cuando me da del lado contrario al objeto, entonces es cuando el DI es negativo. También me aparece el parámetro HI. Y entonces decimos que la naturaleza de la imagen de un espejo cóncavo con la ubicación entre el radio y el infinito es de tres formas. Es menor, real, invertida. Entonces, ¿por qué es menor? Entonces nos damos cuenta que el DI, nos damos cuenta que el HI es más pequeño que el HO. O si no quiero verlo de esa manera, entonces me doy cuenta que el DI numéricamente es más pequeño que el DO. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sé que es real? Porque hubo intersección de la geometría. Es decir, no tuve que afectar para nada intersección de la geometría. Solo prolongué los rayos, solo hice la geometría y no hubo que hacer ninguna adaptación. Y es invertida porque da del lado contrario del eje focal. Del lado contrario del eje focal. En este caso, si calculamos el aumento que se calcula con la fórmula HI
HI sobre HO, o que también puedo calcularlo con la fórmula menos DI sobre DO menos DI sobre DO, ese aumento va a tener un signo negativo. O sea, yo ya sé que ese aumento lo debo tomar negativo y ese negativo es lo que significa que la imagen sea invertida. Bueno, no avanzo más porque de alguna manera no lograríamos avanzar más. Quedan 3 minutos de clase. Entonces, suspendemos aquí y porque paro ahí. Nos veríamos el día jueves. ¿Ustedes me pueden decir si el jueves hay planeado quiz?